Un placer saludarles nuevamente aquí en esta lección de escuela sabática. Había estado unos meses que estuvimos fuera, estuvimos grabando los meses pasados. Ahora nos toca el mes de junio estar nuevamente con ustedes y como siempre, pues traemos algún invitado. Se encuentra con nosotros el pastor Héctor Matías. Saludos, pastor. Saludos, David. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos da de poder compartir la lección de escuela sabática. Qué bien, vamos a estar, pastor, repasando la lección número 9, ¿verdad? De este sábado 1 de junio. Así que antes de comenzar, le agradeceré que si nos puede tener una oración, ¿verdad? Para que podamos ser guiados por el Espíritu del Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hora, por la lección de la escuela sabática que ella nos guía en experiencia de fe, de comunión y de preparación cada día en vista de tu venida en grande poder y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero, ¿verdad? Nuevamente agradecer al pastor Matías por estar con nosotros. Estamos felices de poder compartir con ustedes esta lección. La verdad que ha sido una lección muy interesante, pastor, acerca del gran conflicto. Estamos casi ya, ¿verdad? Bastante entrados en las lecciones de este semestre. Realmente terminan ahora en junio esta lección. Ha sido bien interesante. Veníamos con las lecciones, ¿verdad?, anteriores y ahora esta lección del gran conflicto me parece adecuada para el tiempo en que estamos viviendo. Importante para nosotros tener una, una idea clara de dónde estamos, pastor, y hacia dónde nos estamos dirigiendo en este proceso del gran conflicto final. La verdad es que es interesante esta lección, especialmente el título, el fundamento del gobierno de Dios. Cuando tú escuchas esto, pastor, ¿qué es lo que le viene a su pensamiento? Pero el gobierno de Dios se fundamenta en la justicia, la verdad y la misericordia, y el amor de Dios para con toda la raza humana. Y dentro del fundamento del gobierno de Dios, pues no deja de tener la mayor oposición y controversia, porque precisamente el reino de Dios se fundamenta en justicia, en orden, en amor y misericordia. El enemigo de las almas quiere trastocar o ha trastocado, ¿no?, esa visión respecto a Dios, y por lo tanto, dentro del gobierno de Dios, pues se encuentra su santa ley, también el centro de su ministerio intercesor, que son objeto de controversia dentro del gran conflicto de los siglos que la raza humana somos objeto, estamos viendo, y que a medida que el tiempo al fin se acerca, este conflicto pues, va a acrecentar más, porque el enemigo de las almas ha pretendido siempre desestabilizar el centro del gobierno de Dios, su fundamento, su justicia, su amor y misericordia. Fíjese, pastor, es interesante porque usted acaba de decir algo, ¿verdad?, del fundamento del gobierno de Dios. Y vamos a hablar ahora, vamos a hablar a nuestra realidad. Disculpen, vamos a hablar la realidad que nosotros vivimos en nuestro día a día. Por ejemplo, vamos primero en nuestro pequeño reino, nuestro hogar. En nuestro hogar hay reglas, hay Sí. normas. Ahora, si ampliamos un poquito de eso, pues, y vamos entonces a la comunidad donde vivimos, igual hay reglas, hay normas. Si vamos y vemos los gobiernos democráticos, igual hay reglas y hay normas. Es más, y si vamos más allá, y si miramos aún estos gobiernos que, digamos, no son democráticos, que son, digamos, que van dirigidos por una persona, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene el control absoluto de todo? Aún dentro de ese absolutismo existen, reglas por las cuales hay que dejarse llevar y que son el fundamento de esos gobiernos. Dicho eso, pastor, es interesante porque fíjese, estamos hablando de cuál es el fundamento del gobierno que Dios estableció. Es más, del gobierno que Dios estableció desde que Él existe. Entonces, cuando miramos en el caso de, si vamos un momento atrás en la Biblia, pastor, y buscamos el momento hay una parte, no recuerdo la cita, pero, ¿verdad? El libro y para decirlo, pero donde habla acerca de Lucifer cuando dice, ¿verdad?, que sobre el trono, ¿verdad?, del testimonio estableceré allá su reino. Entonces es interesante
Porque, ¿cuál es el testimonio? ¿Qué es el testimonio, pastor? Cuando hablamos en la Biblia del testimonio, muchas veces se refiere a qué. Bueno, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, verso 19, en Éxodo 30, 25, 16, 31 y 18, habla de las tablas de testimonio, y no hay referencia a las tablas de los 10 mandamientos, o sea, los 10 mandamientos que estaban dentro del arca y que la ley de Dios, fundamento del gobierno de Dios, y que la ley de Dios muestra el trasunto de su carácter, y siendo de que el gobierno de Dios se fundamenta en orden y en justicia, y por ello demanda obediencia y fidelidad. El enemigo de las almas, pues, usurpó la autoridad de Dios desde el principio, Pero, pretendiendo, ¿no? claro, Ocupar el que no le correspondía. lo que es interesante, pastor, ¿por qué lo traigo? Porque fíjese que el gobierno de Dios que él quería usurpar está enmarcado dentro de lo que es el trono de Dios, y el trono de Dios está enmarcado sobre ese testimonio. En otras palabras, el fundamento del gobierno de Dios es su ley. Entonces, ¿cómo es que el mismo enemigo, que Satanás, trata de establecer su reino sobre ese trono que está fundamentado en la ley de Dios? Entonces, ahí podríamos decir de dónde viene, digamos, esta persecución que tiene Satanás contra la ley de Dios, contra su fundamento. No podemos separar el carácter de Dios, quien es Dios, de lo que es ese fundamento de su gobierno, porque están entrelazados. Entonces, Satanás ha procurado, como vamos a ver, ¿verdad?, en la lección, de alguna manera distorsionar ese fundamento para acomodarlo a su beneficio y poder de esa manera tener una apariencia de un gobierno parecido al de Dios, pero obviamente como una falsa representación de lo que es ese gobierno. Y con esa introducción podríamos ir entonces un poquito más profundo, pastor, acerca Exacto. entonces de que, como bien usted acaba de hablar, cuando Juan tiene la visión, Juan lo que ve es el santuario celestial. Fíjese, pastor, la semana pasada es interesante porque la semana pasada la lección, yo conseguí ¿verdad? Una Sí. cita que me gustó mucho en un comentario bíblico, porque la semana pasada era luz desde el santuario, y así que estaba hablando directamente del santuario. Y decía esta cita que me gustó, decía, el tabernáculo terrenal funcionaba como una imagen de lo que significa entrar a la presencia de Dios en el cielo. Ujú. Entonces, es interesante porque estamos hablando ahora de ese santuario que está allá en el cielo, de lo significativo que es ese estar frente a esa presencia. Y entonces, a veces, ¿verdad? No voy a entrar mucho en esto, pero a veces pensamos, queremos encajar la mentalidad humana que es finita dentro de esa mentalidad divina que es infinita y que, ¿verdad?, es capaz de mirar más allá. Y obviamente, aunque existe esa representación del santuario, ahí es donde Juan, cuando mira y mira adentro allá en el lugar santísimo y ves el arca, y dentro de esa arca, es como usted explica, pastor, estaba las tablas del testimonio. El hecho de que la presencia de Dios se manifestaba sobre Shekinah, sobre el propiciatorio, muestra la condescendencia de Dios de manifestarse a los hombres y de habitar con los hombres y entre los hombres. Es decir, que en ese marco, como lo describe la palabra de Dios, tanto en Apocalipsis 11:19, como en la orden que Dios dio a Moisés de hacer un santuario, es siempre entre Dios de habitar con los seres humanos, con el ser humano, de tener una interacción, una comunión y una generación de fe y de obediencia. Por tanto, en ese marco, la manifestación de la ley de Dios que estaba allí tenía como objetivo enseñar los principios de fidelidad y de obediencia que Dios quería que el pueblo tuviera y que por ende Dios también anhela que tengamos. Fíjate que la rebelión de Satanás la había
usa en el pasaje, Satanás se airó contra la iglesia, no solamente la iglesia remanente, sino con la precursora, la iglesia que a través de toda la historia se levantó y puso en alto los estandartes de la palabra de Dios, particularmente la ley de Dios, porque la ley de Dios denota su carácter, el orden, la justicia, la perfección de Dios, y por lo tanto la ira del enemigo de las almas, su guerra, es precisamente contra el carácter de Dios y contra lo que Dios representa y es en esencia a través de su santa ley. Fíjese, pastor, y es interesante porque fíjese que la ley, ¿verdad? Requiere, demanda, en caso de desobediencia, demanda algo. Demanda, en este caso, estaba antes, ¿verdad? Ese rito que se hacía, un rito diario que había. Fíjese, pastor, es interesante porque todos los días los sacerdotes ofrecían dentro, ¿verdad? ¿Verdad? Como parte del rito de santuario, sacrificios. Pero fíjese, pastor, al final del año, entonces se hacía esa expiación final, simbolizando que se borraban todos los pecados. Entonces yo decía a mi mente, oye, es interesante porque cuando Jesús vino, ¿verdad? Él fue esa expiación final. Ya no hay necesidad de sacrificios diarios. Ya Él borró todos nuestros pecados. Ya no se acumulan, pastor. Entonces, oye, no estoy hablando de una vez salvo, siempre salvo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el sacrificio de Dios fue suficiente, es suficiente para limpiar los pecados nuestros presentes, futuros y pasados. ¿Y por qué digo futuros? Porque a pesar de que nos podamos acercar a Dios, nos podamos allegar a Él, podamos estar ante su presencia, podamos cada día buscarle, somos humanos, pastor, y caemos. Y aquí la importancia de que podamos comprender de que a pesar de que estaba representada esa ley allí, había un sacrificio que fue suficiente para cada uno de nosotros y para cubrirnos a cada uno de los pecados que pueden haber en nuestras vidas, pastor. Un asunto importante es aparte de que el enemigo de las almas tiene una guerra contra la ley de Dios, asunto de su carácter, no es menos cierto también que Satanás tiene una férrea oposición y ataque contra el santuario, porque allí precisamente se lleva a cabo el ministerio intercesor de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, y que a través de toda la historia del enemigo de las almas ha distorsionado inclusive el sistema de apostasía religioso durante la época medieval, trastocó el ministerio de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, estableciendo un orden humano para sustituir el ministerio de Cristo como nuestro abogado. Por lo tanto, el santuario tiene vigencia, la ha tenido, lo tiene, lo tendrá, porque el santuario es real, donde Cristo ministra a nuestro favor. En medio de las almas, claro está, odia, vamos a decir así, la mediación de Cristo por nuestro abogado. Claro. Si bien estabas mencionando, ¿no? Una vez al año, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo para expiar los pecados, no los de él, sino también los del pueblo. Y esto nos enseña también que el sacrificio de Cristo en el Calvario fue único, fue suficiente, y que en este momento podemos tener la certeza y la seguridad de acudir al trono de la gracia para recibir el perdón, y que no obstante, muy importante comprender que el servicio típico en el santuario representa lo que Cristo actualmente hace en el santuario celestial en nuestro favor, y que es importante que podamos mantener nuestras vidas en perdón, en entrega, en consagración a Jesús todos los días para que limpie nuestros pecados y que nos limpie de todas nuestras maldades. Ese pastor, y es interesante porque si vamos atando entonces la lección, ¿verdad? Que comenzamos acerca del fundamento del gobierno de Dios, hablamos que está ese fundamento establecido sobre los principios que Él estableció acerca de estos 10 mandamientos. Hablamos entonces que Juan tiene esta visión y que Dios le muestra el santuario
y que dentro del lugar santísimo él tiene la oportunidad de ver el arca y dentro del arca las tablas de la ley de Dios. Entonces, fíjese que Juan está viendo el santuario celestial. Ya para la época de Juan, el santuario terrenal había desaparecido. Juan está en visión, mirando al cielo. Dios le muestra que dentro del cielo existe esos principios que son la ley de Dios. Entonces nos lleva a entender de que la ley de Dios es inmutable. O sea, no ha cambiado, es la que está allí. Es interesante porque muchas personas, y hay una parte aquí que quisiera compartir, ¿verdad? Y como parte de este repaso, la lección nos dice que la ley, dice, debe permanecer vigente, ya que no depende ni del tiempo, ni del lugar, ni de ninguna otra circunstancia susceptible de cambio, sino de la naturaleza de Dios y de la naturaleza del hombre y su relación inmutable entre sí. En otras palabras, Dios es el mismo, Dios no cambia. Si la ley es un reflejo de su carácter, esa ley no cambia. Entonces, esa ley es lo que podemos hablar de que ha permanecido desde el principio igual. Existen hoy día personas, ¿verdad? E instituciones que han buscado tergiversar, cambiar. Como hablábamos ahorita, hablábamos de que Satanás decía en un momento dado, subiré al trono sobre el testimonio, estableceré mi trono. Entonces, pues él de alguna manera tiene que decir, bueno, pues eso que está ahí yo tengo que acomodar a mi manera para poder dar la impresión de que yo estoy cumpliendo igual con esa ley para yo reclamar ese trono, cuando la realidad es que es totalmente alejado de esa realidad, donde se ha tratado, ¿verdad? De muchas maneras, como dice el profeta, cambiando los tiempos y la ley. Entonces, tenemos que abrir nuestros ojos porque yo a veces me pregunto cómo es que decimos, ¿verdad? Que no, es que todos los mandamientos excepto uno, pero es que si la ley está completa, porque es que de repente todo menos uno, ¿verdad? No hace sentido, pastor. Hay un problema, no solamente el enemigo de las almas pretendió trastocar la ley de Dios, cambiarla, sino que también a través de las tradiciones y los sistemas religiosos que hasta actualmente creen y ponderan que la ley de Dios fue abolida en el Calvario, hay un problema de interpretación y un problema de discernimiento. Es bueno saber que en el Antiguo Testamento Dios dio a Moisés la ley ceremonial que prefiguraba los servicios en el santuario que apuntaban al ministerio de Cristo como nuestro Salvador, que vendría a morir en la cruz del Calvario, y también por ende la ley moral de los 10 mandamientos. Cuando la Biblia dice en Mateo 5, 17 y 18 que Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley y los profetas, se refiere tanto a la ley de Dios de los 10 mandamientos como a aquella parte del Antiguo Testamento que hasta entonces fue escrita y que por lo tanto tiene vigencia. Es bueno entender lo siguiente, es que la palabra de Dios hay que entenderla y discernirla de manera espiritual, y que la palabra de Dios no es nuestra pretensión dictar lo que ella quiere que nos diga, sino que Claro. uno tiene que sujetarse a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inmutable, es eterna, es Pero verdadera, y que por tanto la ley de Dios tiene una función. Si la ley de Dios si la ley de Dios no estuviera vigente, el ser humano viviría en un caos eterno, sin esperanza y sin ninguna salvación. La ese, Biblia, en los Salmos, como en Romanos, el claro. apóstol Pablo, que la ley de Dios es santa, justa y buena. Ese pastor, y yo quisiera aclarar algo, ¿verdad? Y que para mí es relevante, es importante. Nuestra insistencia en la validez de Dios no tiene que ver en el legalismo ni en salvación por obras. Lo que está aquí, el gran conflicto, si lo miramos en el macro, en el sentido amplio, si miramos esto desde la perspectiva espiritual, no de la perspectiva carnal, nos vamos a dar cuenta que aquí lo que está en juego, lo que se está juzgando, pastor,
Lo que el universo está juzgando es el carácter de Dios. Así es. Eso es lo que está aquí en juego. Y por ende, si la ley es un reflejo del carácter de Dios, no estamos hablando aquí de salvación por obra, no estamos hablando de legalismo. No, estamos claros, nosotros estamos salvos por fe. Dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se acabó. Eso es lo que dice la Escritura. Tienes que creer. Ahora, cuando profundizamos, ¿verdad? Y traemos esto, es importante. ¿Por qué? Porque el fundamento de ese gobierno que permanecerá para siempre, es un fundamento que permanecerá para siempre. Esa ley no va a cambiar. Dios la estableció para siempre. De hecho, es eterna, dice la Escritura. Entonces, nosotros tenemos que mirar esto y entender que si bien es cierto que nosotros somos juzgados por nuestros actos, ¿verdad? La manera en que actuamos, nuestro diario vivir, el universo está juzgando a Dios directamente, ¿verdad? Por esa rebelión que hubo, por lo que pasó en el cielo, porque esa duda que el enemigo sembró diciendo que Dios no era justo. Y tiene que venir, ¿verdad? Jesús a demostrar la justicia de Dios y entonces ser Él que refleja a través de su diario vivir lo que es el carácter de Dios en el cumplimiento, no como una carga, no como algo que tengo que hacer para yo poder llegar hasta el cielo. No, es como producto de una relación entre Él y su Padre, igual nosotros somos llamados a, como producto de esa relación, poder entender que nosotros vivimos en esta relación con Dios, donde tenemos que de alguna manera acercarnos a Él para poder ser bendecidos a través de su palabra. Mira, David, que en la ley de los 10 mandamientos, el centro de ataque dentro de la ley de Dios está el cuarto mandamiento de la ley de Dios en cuanto al sábado se refiere. Porque Satanás ha atacado el carácter de Dios y ha puesto en entredicho el Dios creador, Dios redentor, y por lo tanto, cuando él ataca no solamente a la ley de Dios de los 10 mandamientos, sino que el centro de la ley de Dios, el sábado, destaca eh, a Dios como creador, como hacedor del universo, y que Dios llama a la humanidad a una adoración verdadera, o sea, en otras palabras, a restaurar la adoración verdadera en el día verdadero, pues porque el sábado señala no solamente la liberación del pecado, sino que también el sábado es un símbolo de redención en la persona de Jesucristo. Y por lo Es, tanto, si él quiere atacar, si él, como ha hecho a través de toda la historia, ha atacado el carácter de Dios, que más bien lo ha hecho a través de la institución que representa el carácter de Dios y que muestra a Dios como creador y sustentador a través de la descripción del cuarto mandamiento de la ley de Dios, o sea, del sábado. y fíjese, pastor, interesante porque cuando los interrogaron a Jesús en esas preguntas capciosas que le hacían, él le dijo, hay dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. De Ujú. esos dos mandamientos depende todo. En otras palabras, fíjese, mira lo interesante, pastor, y lo desprendido que es Dios. De los 10 mandamientos, dice, 4 son directamente para mí. Los otros 6 es para tu relación con tu prójimo. Porque del 1 al 4 es directamente nuestra relación con Dios. Y del 6 al, ¿verdad? Y del 5 hasta el 10 es nuestra relación con el prójimo. Así que volvemos. El fundamento del gobierno de Dios, pastor, en resumen, es el amor. Y es Sí. interesante porque, aunque hablemos y voy a caer en lo del sábado, pastor, ahora, ¿verdad? Es un recordatorio, como ya usted dijo, de esa creación y de ese ser creador. Es interesante porque, fíjate, el sábado dice, ¿verdad? Que te acuerdes de ese día para santificarlo y que lo saques para tener una relación con Dios. Él termina con ese. Y entonces, estamos hablando de la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El quinto mandamiento, pastor, que es interesante,
Y si me corriges si lo digo mal, el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Cierto, sí. Entonces, pastor, es Dios el Padre, ¿verdad? Diciéndonos con amor todo lo que tenemos que hacer y de ahí para abajo nos dice, empezando, nos dice, honra a tu padre y a tu madre. En esa relación, ¿verdad? De padre e hijo Dios y padre e hijo nosotros. Ahora bien, en términos del sábado, pastor, es como bien usted explicó, es un recordatorio de esa creación, es un símbolo de descanso, no de obra, sino de gracia, pastor. No, de salvación, pero no de nosotros mismos, pastor. Es de esa dependencia de Dios. De eso es lo que estamos hablando, de poder, no es que el sábado es una carga. Dice, llamarás a mi sábado santo delicia. Bueno, llega un momento, pastor, donde Dios le dice a los israelitas, ¿sabes qué? Estoy harto hasta de tu sacrificio y de todo lo que tú haces más. Y no me importa hasta cómo guardas el sábado, porque tu corazón está lejos de mí. Entonces, ahí es donde está la esencia. Volvemos, si bien, ¿por qué traemos el asunto del sábado? Porque ahora vamos a caer en ese aspecto y creo que tenemos que ir un poquito avanzando, pastor. Por Sí. el asunto de lo siguiente, ¿verdad? El sábado es un recordatorio de esa creación. El sábado es parte de lo que si vamos entonces a Apocalipsis, habla acerca de que iba a haber alguien que iba a cambiar los tiempos y la ley. Entonces, ¿de qué tiempo estamos hablando, pastor? Dígame, de los 10 mandamientos, ¿cuántos hablan acerca del tiempo? El sábado, porque precisamente el ataque de Satanás a través de toda la historia, inclusive que ha usado la tradición, los sistemas religiosos, grupos y personas, porque él quiere atacar el carácter de Dios y más aún todavía eh, quitar que el Dios creador y sustentador de nuestras vidas eh, es el que nos guarda y que por lo tanto él Dios anhela que el ser humano tenga una comprensión fiel y exacta de Dios como creador y sustentador. Y el sábado, o sea, el sábado es un santuario en el tiempo que nos acerca a Dios para reconmemorar quiénes somos, de dónde venimos, y que el sábado también es un símbolo del descanso en Jesucristo y que somos salvos por gracia y no por obras. Y por tanto el sábado es una renovación de nuestra fe en Jesucristo como Salvador nuestro. Fíjese, pastor, y es interesante porque, como bien indicamos, la única parte que habla acerca, ¿verdad?, del tiempo es el sábado. Y fíjese que el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del tercer ángel, va directamente a eso, ¿verdad? Al llamado de adorar a aquel que hizo. Mira lo interesante, pastor, porque el mensaje del tercer ángel dice, adorar aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Y si vamos a Éxodo, ¿verdad? Al cuarto mandamiento allí, empieza, acuérdate de esa serie trabajar, ¿verdad? Más reposo para Jehová tu Dios, no harás obra en él tú, ¿verdad? Y cuando tú lees todo los versículos, te das cuenta de que también Dios está hablando, ahí está el sello de Dios, de la creación, del poder de él sobre las aguas, sobre la tierra, sobre el mar. El capítulo 14 de Apocalipsis tiene tres partes muy importantes. Número uno, del versículo 1 al 5, hace una descripción detallada de cómo será y cómo es la preparación de los sellados. Del versículo 6 al 13, menciona la condición o situación y circunstancia previo a la segunda venida de Jesucristo. Es decir, antes que Cristo venga, la humanidad está dividida en dos grandes grupos. Y la cuestión tiene que ver a quién adoramos y por qué adoramos. Dios ha hecho ser humano para adorar. Y la adoración es el eje de controversia en el gran conflicto de los siglos. Por lo tanto, siendo el sábado motivo y eje de adoración, reconociendo a Dios como creador y sustentador y redentor, por lo tanto, el sábado señala hacia la adoración verdadera, al día verdadero, algo que el enemigo de las almas quiere desterrar de la mente del ser humano. Dios quiere que nuestra adoración a Él se renueve día tras día
Y nuestra adoración a Dios debe ser en espíritu y en verdad. Y dentro del marco del tiempo, el sábado constituye un eje, un eslabón entre el Edén perdido y la gloria eterna que esperamos en Jesucristo en su gloriosa manifestación. En ese lapso, Dios quiere que nosotros entremos en una generación de reposo, de entrega, de refrigerio con Él, que se renueve, y en el lapso de cada 7 días, Dios se manifiesta para santificar a aquellos que reconocen como Dios santificador y Dios verdadero. Fíjese, pastor, y es interesante porque usted me trae el Apocalipsis 14. Si vamos al capítulo anterior, si Sí. vamos a Apocalipsis 13, ahí hay, interesantemente, tres personajes. Tres personajes, no voy a entrar en los detalles, pero y lo he mencionado en varias de las lecciones que he dado. Hay tres personajes, pastor, que hacen una falsa representación de la Trinidad. Interesante, y si vamos más adelante a Apocalipsis 16, al final, dice, ¿verdad? Habla acerca de que vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca de ese falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana. Interesante, el Evangelio eterno tiene tres ángeles. Ahora, pastor, ¿qué son tres espíritus? Si vamos a la Biblia, ¿verdad? Y dice así, pues son espíritus de demonios. ¿Qué son demonios? Ángeles caídos. Así que hay una falsa representación de la Trinidad, y esa falsa representación de la Trinidad también tiene tres falsos ángeles que van llevando un mensaje. Y tenemos aquí el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, que nos quiere decir esto, pastor, es que tenemos que abrir nuestros ojos. Porque si bien es cierto que el mensaje de los tres ángeles se está, ¿verdad? Pregonando, también hay otro mensaje que se está pregonando. Y en definitiva, quedan dos grupos, pastor. Quedan dos grupos. Aquel que escucha a los verdaderos ángeles, ¿verdad? Y sus mensajes, y a la verdadera Trinidad, y aquellos que escuchan a la falsa Trinidad con sus mensajeros y su mensaje. El capítulo 16 de Apocalipsis, como ya mencionaste, son tres espíritus inmundos, de rana, que son tres poderes que dentro de los poderes terrenales van en guerra para usurpar la autoridad de Dios y también guerrear contra el establecimiento del día que Dios estableció desde la eternidad, como es el sábado. Es decir, tanto el protestantismo apóstata como la iglesia popular y el espiritismo moderno en todas sus fases irán en contra de. Por tanto, Satanás ha usado los poderes terrenales para cambiar y usurpar la autoridad a Dios y también cambiar, como así fue, la adoración en el día verdadero, como es el sábado, por la transferencia hacia el domingo como día de observancia religiosa basado en la tradición humana y no según Dios. Ahora, pastor, fíjese, siempre hablamos, nosotros como adventistas, siempre hablamos ¿verdad? De que en algún momento se va a imponer la observancia de un día en particular. Y vivimos ¿verdad? Llevando ese mensaje. Y yo lo que a veces digo, cuando Jesús vino, pastor, los fariseos, los líderes de aquella época, voy a ponerlo de esta manera, los líderes de aquella época tenían un preconcepto del que iba a venir. Tenían ya un preconcepto. Ellos entendían que el Jesús que ellos estaban esperando tenía que llenar todo lo que ellos tenían en su lista. Mira, esto tiene que tener esto, tiene que tener esto, otro. Todo lo que estaba en la lista tenía que cumplirlo. Y no se dieron cuenta que Jesús vino. Y no se dieron cuenta que el verdadero rey llegó. Entonces, a veces vivimos pensando en que, ¿verdad? En este asunto de la ley dominical, y sí, yo creo que al final del camino, ¿verdad? Va a haber obviamente, un poder que va a mover
a que se imponga esa observancia. La pregunta es que no podemos encajarnos en que va a ser de una manera, pastor, porque se puede manifestar de maneras diferentes. Quizás podemos diferir en opiniones, pastor, pero creo que no podemos encajarnos en decir, vayan en la ley dominical de una X, de X manera, porque la imposición de esa observancia se puede dar de una manera diferente y no necesariamente como quizás nosotros podemos pensar que se dé. Bueno, el capítulo 13 de Apocalipsis es el capítulo que va a dividir a la humanidad en dos grandes grupos. Y se acabó. Especialmente los versículos 11 al 18 de la bestia que sube de la tierra, la iglesia adventista, séptimo día. Creemos que los Estados Unidos de Norteamérica están dentro de la profecía bíblica en el marco de Apocalipsis capítulo 13, particularmente los versículos 11 al 18. Es decir, hay un escenario que se está dando ya hace décadas, un escenario donde la antesala de la ley dominical que ha sido presagiada por la palabra de Dios y bíblicamente se está dando. O sea, el marco de referencia está establecido. Hay diferentes legislaciones, posturas, grupos. Pero, pastor, y quizás aquí es donde yo, y quizás, y lo hago como punto de controversia, ¿verdad? Como punto de controversia, quizás para analizarlo y pensarlo y Ajá. abundar en el tiempo que nos queda. Hablamos de la ley dominical, ¿sabe? ¿Puede darse eso de otra manera o es que tiene que darse eso mediante ley a través del mundo o se puede realizar de una manera que no necesariamente sea una ley dominical, pero que se imponga esa observancia? Bueno, a la fin y a la postre habrá una ley dominicana impuesta. ¿Cómo se está preparando el escenario? Eso es de sobra. Está las evidencias, ¿no? Vamos a decir, las encíclicas del Papa, por ejemplo, los llamados diferentes grupos religiosos a la unidad, el comunismo, el establecimiento de un nuevo orden mundial, los foros estatales de gobiernos, la judicatura misma, los grupos religiosos. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien, en el año 1988 se creó en Estados Unidos la mayoría moral. Actualmente hay grupos religiosos, políticos, sociales, ecuménicos, académicos, cívicos, que abogan en los estados, en los congresos, en las cortes, en las iglesias, porque haya un acercamiento entre en la iglesia y el Estado. Es decir, el escenario se está preparándose. No olvidemos que el Congreso de los Estados Unidos tiene facultad de legislar leyes, ¿no? Y que por lo tanto será mediante legislación donde se promulgará una ley dominical. El escenario se está preparando. ¿Cuándo va a ser exactamente? Eso no lo sabemos. Pero no hay que sorprenderse de que la antesala de lo que estamos viendo y viviendo en los diferentes niveles de la sociedad apuntan y nos dirigen a que estamos llegando a dicho escenario donde veremos muy pronto el establecimiento de leyes religiosas. Por ejemplo, es mucho decir, el mundo cambió de 9/11 hacia acá. Los derechos civiles de los seres humanos ya no son los mismos. Obviamente, hoy día, sí, en menor o mayor grado, hay persecución, no tan abiertamente en los Estados Unidos, religiosa, pero sí hay persecución cuando no se respetan los principios de conciencia religiosa, estableciendo de leyes que limitan la libertad de conciencia religiosa, entre otros, por eso en otros países del mundo. Es decir, la Biblia establece como que referencia en el capítulo 3 de Apocalipsis de que el escenario está listo. Fíjate que temas como el 666, la marca de la bestia, Armagedón, son verdades bíblicas que aún
Hollywood, documentales, escritos, ponencias, le han dado una interpretación totalmente incorrecta, porque el enemigo de las almas quiere que las personas tengan una comprensión incorrecta de estas verdades para que no comprendan la verdad bíblica. Pero Claro. Dios en su poder y sabiduría quiere que todos seamos iluminados y que comprendamos que el capítulo 2 Apocalipsis, el 13, el 17, el 18 se han entendido a la luz de la profecía bíblica Bueno, final. ese pastor que el libro de Apocalipsis comienza diciendo la revelación que Dios le dio a su siervo Juan. En otras palabras, es un libro que se puede entender y que está para que nosotros podamos comprenderlo. No es un libro como mucha gente piensa que eso no puede ser, que eso es imposible de entender. Al contrario, esto es todo lo contrario. Hay una frase aquí de la lección que quisiera compartir ¿verdad? Con los amigos que nos escuchan. Y es, la ley no puede oponerse al evangelio ni a la salvación. La ley no es, ni fue, ni nunca será el enemigo, pastor. Yo creo que esa expresión es bien importante. De hecho, Sí. lo que dice es que, ¿verdad? Que el enemigo siempre ha sido y será el pecado y Satanás. Y dice que la ley de Dios, el mandamiento es santo, justo y bueno. En otras palabras, pastor, si miramos, ¿verdad? El fundamento del gobierno de Dios, y como al principio expresé, nosotros vivimos en un país donde existe unas reglas. Aquí hay leyes que usted tiene que obedecer. Usted, en cualquier país que usted vaya, no importa el tipo de gobierno que exista, democrático, republicano, ya sea socialista, el que usted quiera. Si usted mira, existen leyes en todos esos países. Lo mismo ocurre, obviamente, en el gobierno que dio base para que todos estos países tengan ¿verdad? La idea de cómo gobernar, que es el gobierno de Dios, y estableció ese trono sobre su santa ley. Lo que nos lleva a entender de que al final del camino es un asunto, como bien hemos estado indicando, de que van a quedar dos bandos. Pastor, llámese como se llame los bandos. No estamos hablando ahora iglesia X, iglesia Y. Van a haber dos bandos. Aquellos que creen ¿verdad? En el Evangelio de Dios, en el Evangelio eterno, aquellos que aceptan el mensaje de los tres ángeles, o aquellos que a pesar de todas las evidencias, mire, pastor, a veces uno piensa que Dios es injusto, pero Dios nos ha dado y le ha dado a la humanidad todas las oportunidades, pastor. Y Dios conoce nuestro corazón. Fíjese que es interesante porque estaba leyendo la historia de Salomón y encontré que Salomón, Dios le dio muchos mensajes. Cuando Salomón comenzó a descarrilarse, a desviarse, Dios le dio muchas advertencias, muchas. Y le comenzó a decir a Salomón y le envió mensajeros, profetas, le envió muchas cosas para que él se arrepintiera. A pesar de eso, Salomón tomó un camino, claro, al final tuvo nuevamente su encuentro con Dios. Lo que quiero decir con esto es, pastor, y quizá ahí para ir resumiendo porque el tiempo se nos ha ido, es el hecho de que Dios nos ha dado oportunidades. Y si usted no está escuchando hoy, pastor, a los amigos que nos escuchan, pues quiero que sepa que Dios te ha dado ahí la oportunidad de escuchar este mensaje para que puedas comprender que tienes que tomar una decisión y tienes que decidir entre estar aquellos que estamos de acuerdo con el fundamento de Dios, de su gobierno, o estar en el otro, este gobierno que es el de Satanás, porque aquí no hay más espacio, aquí no hay líneas grises o medias oscuras, pastor. El mundo está cambiando. Estamos a grandes desafíos y dramatismos en el mundo. La brecha entre la iglesia y el Estado se está cerrando ya. Decía un juez presidente del Supremo de Estados Unidos, William Riskin, en el 1987, que la separación de iglesia y Estado era una mera metáfora. Con esto quiso decir lo siguiente, que la iglesia y el Estado, al fin y al postre, se unirían. Y que la cuestión de la adoración ha sido, es y será el gran eje de controversia dentro de dos grandes grupos de la humanidad. Y que Dios llama hoy a los seres humanos, al mundo entero, a adorar a Dios, a servirle y a obedecer su santa ley.
perfecta, justa y santa, y que por lo tanto, al fin y El al tiempo cabo, se nos ha ido, pastor. que Dios es justo, fiel y verdadero. Bueno, bien. Bueno, agradecemos a todos los amigos por escucharnos. Esperamos verle la semana que viene. Que Dios les guarde. Vamos entonces a tener una oración para concluir. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de poder compartir este repaso de la lección. Te suplicamos que tú seas con nosotros, que tú nos puedas dirigir. Bendice al pastor Matías en su ministerio. Ayúdalo, Señor. Igual bendice a todos los amigos que nos han escuchado en esta mañana. Permite que tu presencia les acompañe, que sean bendecidos, que puedan reconocerte como su único Dios y su Salvador, y que puedan darse la oportunidad, Señor, de vivir para ti, no solamente aquí en este mundo, sino allá en la Canaán celestial. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pastor, nuevamente muchas gracias. Nos estamos Lleno de palabras. comunicando. Bien, Sí. bye bye.